Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un video más con su físico de confianza. Y en esta ocasión, pues como ya hemos visto varias cosas a lo largo de este breve curso o esta breve introducción a la lógica proposicional, pues vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Entonces, recordemos que la lógica proposicional es el estudio de las proposiciones. Y las proposiciones no son otra cosa más que enunciados, frases, sentencias, oraciones que se pueden catalogar como verdaderas o como falsas. Entonces, tenemos estos dos posibles características que pueden tener las proposiciones y como pueden ser verdaderas o falsas, pues entonces a eso que se le conoce como el valor de verdad de una proposición. Entonces, una vez que ya sabemos que una proposición puede tener un valor de verdad, de verdadero o falso, son los únicos que hay, también tenemos nosotros que lo que es verdadero no puede ser falso y lo que es falso no puede ser verdadero. Es decir, si algo es falso, entonces no es cierto que es verdadero, y si algo es verdadero, entonces no es cierto que es falso. Entonces, eso sí, sabemos que eso nos va a ayudar mucho para entender un poco más, de manera tal que una proposición, pues decíamos nosotros que puede ser simple o puede ser compuesta, y cuando una proposición es compuesta, entonces hay conectores. Los conectores, recordemos que esos conectores son conectores lógicos, naturalmente, que pueden ser la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación. Hay alguien que le llama implicación inversa, que es equivalente, es decir, si P implica Q, entonces yo voy a decir que Q es implicado por P. Entonces, esta se conoce como la implicación inversa de esta. Y si tenemos también la implicación, entonces también podemos hablar de la bicondicional o la equivalencia. Entonces, dentro de esos conectores, proposiciones simples y compuestas, entonces lo que hemos estado estudiando son las proposiciones compuestas a partir de los conectores. Es decir, que si yo ya conozco los valores de verdad de una proposición, entonces puedo ver cómo trabaja, por ejemplo, el conector lógico de la negación. Si yo tengo una proposición, tengo su negación, entonces si la proposición es verdadera, la negación es falsa, y si la proposición es falsa, la negación es verdadera. También habíamos visto que si tengo dos proposiciones P y Q, entonces la conjunción, pues con una de estas que sea falsa, ya sea esta o esta, cualquiera de estas que sea, esto va a ser falso. Y la única manera en la que la conjunción de P y de Q sea verdadera es que ambos sean verdaderas, de manera que la conjunción es verdadera. Análogamente vimos la disyunción de dos proposiciones P y Q, de manera tal que la disyunción de dos proposiciones es verdadera, bastando uno de estos que sea verdadero. Es decir, que ya sea que P sea falso, pero Q es verdadero, o ya sea que P sea verdadero y Q sea falso, entonces P o Q pues es verdadero. Por su parte, si ambos P y Q son falsos, entonces la disyunción decíamos nosotros que era falsa. Asimismo, vimos también la implicación, que si yo tengo P y tengo Q, perdón, si yo tengo P y tengo Q, entonces la proposición P implica Q va a ser verdadera, ya sea cuando este sea verdadero o cuando este sea falso. En ambos casos, esto es verdadero. Y la única opción en la que la implicación de P a Q, es decir, de P implica Q, que sea falsa, es que la proposición P y la proposición Q correspondan a P verdadero, Q falso. En ese caso, la implicación es falsa. Y también vimos que si yo tengo dos proposiciones P y Q, la bicondicional entre P y Q, pues va a ser verdadera cuando ambos valores de verdad sean iguales. Por su parte, decíamos que la bicondicional, P si solo si Q, era falsa cuando los valores de verdad son diferentes. Una vez que tenemos eso, decíamos que dos proposiciones, bueno, primero, una tautología era aquella que siempre es verdadera. Y a su parte, la contradicción decíamos que siempre era falsa. Y así decíamos nosotros que P es equivalente a Q cuando esta bicondicional es una tautología. Ahora bien, nada más para hacer más completos los conceptos, pues hay que aceptar también el concepto de contingencia. La idea de la contingencia es una proposición que no es eh, tautología ni
una contradicción. Es decir, que a veces es verdadero y a veces es falso. Entonces, bueno, ya que teníamos eso, vimos varias reglas de equivalencias y también vimos varias reglas de inferencia. Y aquí vamos a hacer un resumen de estas reglas de inferencia. Por ejemplo, tenemos la regla de la conjunción, que si tenemos dos premisas, P y Q, entonces podemos inferir la conjunción P y Q. También tenemos la simplificación. Sabemos que si P y Q, entonces podemos inferir cualquiera de las dos, ya sea P o ya sea Q. Por su parte, también tenemos la regla de la idempotencia. ¿Qué es eso? Que si yo tengo P, entonces puedo inferir P y P. Asimismo, si tengo P y P, puedo inferir P. Por su parte, si yo tengo P, puedo inferir P o P. Y si tengo P o P, puedo inferir P. Es decir, que cuando yo tengo dos inferencias de esta forma, recordemos que esto me representa una equivalencia. Ahora bien, decíamos que podíamos tener dentro de las inferencias la regla de la doble negación, que nos dice que P y la doble negación de P son equivalentes. También veíamos la regla de la conmutatividad, que significa que ya sea en la conjunción o en la disyunción, el orden en donde aparezcan las proposiciones no importa, es la misma proposición. Si tengo P y Q, puedo inferir Q y P, y si tengo P o Q, puedo inferir Q o P. Por su parte, la adición. La adición nos dice que si yo conozco P, entonces puedo inferir P o alguna otra proposición, que aquí le pongo Q. También tenemos la regla de la tautología, que nos dice que, dada una proposición, si yo aplico la conjunción con una tautología, eso de ahí puedo inferir P. Análogamente, si tengo P, puedo inferir P y alguna tautología. Veamos nosotros también, análogamente a la regla de la tautología, la regla de la contradicción, que nos decía que si yo tomo la disyunción de P y una contradicción, puedo inferir P. Y si yo tomo P, entonces puedo inferir la disyunción de P con alguna contradicción. También tenemos el principio del tercero excluido, que nos dice que P o no P es una tautología. O bien que la tautología de ahí lo puedo inferir como P o no P. Es decir, son equivalentes estas dos. Análogamente, podemos tomar P y no P, la conjunción, y eso podemos inferir una contradicción. Y por su parte, pues de la contradicción podemos inferir P y no P. Es decir, recordemos, estas dos nos dicen que son equivalentes. Ahora bien, dada la regla de la doble negación y dada esta regla que tenemos aquí del tercero excluido, lo que sabemos entonces es que toda proposición o toma un valor o toma otro valor. O es P o es no P. ¿Por qué? Porque la disyunción de P con no P me da la tautología y la conjunción de P y no P me da la contradicción. Bueno. Las leyes de De Morgan también las vimos. Las leyes de De Morgan me dicen que la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Esa es una de las reglas de De Morgan. Y el hecho de que tengamos estas dos nos dice que son equivalentes. Análogamente, la otra regla de De Morgan nos dice que la negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones. Y, de nueva cuenta, estos son equivalentes. Por su parte, tenemos también la regla de inferencia del modus ponens, que significa afirmando, afirmo. Es decir, yo sé que hay una implicación. Y si yo puedo comprobar que el antecedente, puedo comprobar el antecedente de la implicación, entonces puedo inferir el consecuente de la misma afirmación. También decíamos nosotros el Toledo-Tollens. ¿Qué nos dice el Toledo-Tollens? Algo similar. Yo tengo ahora la implicación, pero yo puedo también negar el consecuente de esta de esta implicación. Entonces, si tengo una implicación y conocemos la negación del consecuente, entonces podemos inferir la negación del antecedente. También vimos el silogismo hipotético. El silogismo hipotético nos dice que si yo tengo dos implicaciones en donde el consecuente de uno es el antecedente del otro, entonces puedo aceptar o puedo inferir que el antecedente que no se tocó perdón, la implicación donde el antecedente es el antecedente que no se tocó y el consecuente es el consecuente que no se tocó. Entonces, si tengo esta conexión, donde tengo el consecuente de uno y el antecedente de otro son iguales, entonces puedo simplemente tomar la implicación que me queda. Muy bien,
Esto de aquí lo podemos ver como una cadenita, ¿no? P implica Q y Q implica P, entonces, perdón, P implica Q y Q implica R, entonces esto de aquí lo podemos obviar, quedándonos simplemente con que P implica R. Toledo Ponens, ¿qué nos dice Toledo Ponens? Bueno, nos dice que si yo tengo una disyunción de P o Q, conozco la disyunción de P o Q y niego alguno de los dos, entonces tengo que aceptar, o bueno, puedo inferir el otro, el que no está negado. Vimos también en unos videos que, pues sí, en un video que sí se vuelve un poco largo, los dilemas. El dilema constructivo, que nos dice que si yo tengo la disyunción de dos implicaciones y yo puedo confirmar los antecedentes de de las implicaciones, como yo lo que sé es la disyunción de las implicaciones, entonces lo que puedo concluir es la disyunción de los consecuentes. Análogamente, si yo, en el caso del dilema destructivo, si yo tengo la disyunción de dos implicaciones, similar en el caso del dilema constructivo, pero ahora lo que tengo es la negación de los consecuentes, entonces yo puedo inferir la disyunción de la negación de los antecedentes. Asimismo, vimos la contraposición. La contraposición como una regla de inferencia, de manera que si yo tengo P implica Q, entonces puedo cambiar el orden de la implicación pasando cada uno del otro lado, pero negado. Entonces, eso es lo que se conoce como la contraposición. Si P implica Q, entonces puedo asumir que no Q implica no P. Puedo inferir, no asumir, una disculpa. También vimos la asociatividad. La asociatividad, que fue una de las primeras partes en donde vimos tablas de verdad con tres proposiciones simples distintas. Y vimos la equivalencia entre estas dos cosas, de manera tal que al poder yo poner los paréntesis a como yo quiera, es decir, puedo poner P, I, Q y R, o bien puedo poner P y Q y R. Entonces aquí, al tener estas dos, me dice que son equivalentes y por lo tanto, escribir P y Q y R, pues esto es equivalente a escribir cualquiera de las dos formas, es decir, P y Q y R, o bien P y Q y R. Pues cualquiera de estas dos formas me da esta que tengo acá. Es decir, cuando no tengo los paréntesis en tres, pues me dice que agarre cualquiera de las dos porque de todos modos son equivalentes. Análogamente, para la disyunción, si yo tengo P o Q o R, esto de aquí lo que me dice es que es equivalente a P o Q o R. Y pues esto mismo me permite escribirlo como P o Q o R. ¿Por qué? Porque no hay duda en dónde pueden estar los paréntesis, dado que estas dos son equivalentes. También vimos la distributividad y resulta ser que en el caso de la distributividad hicimos una comparación entre A por B más C, que eso decíamos que era A por B más A por C, y que la otra distributividad sería equivalente, algo así, a pensar que se cumpliría que A más BC es A más B por A más C. Es parecido, es más o menos la misma idea. En el caso de los números reales, sabemos que esto no se cumple, esto no es cierto. Pero en el caso de las proposiciones, el hecho de que ambas sean equivalentes me dice que la distributividad se cumple tanto en este orden como en este orden. Y también vimos la distributividad de la implicación sobre la misma implicación, es decir, que P implica una implicación, Q implica R, esta lo puedo pensar que esto actúa sobre esta, quedándome esta, luego poniendo esta y después que esta misma actúa sobre el otro. Y esto mismo de aquí, pues nos dice que son totalmente equivalentes, ¿no? También vimos la regla de la exportación. Y la regla de la exportación me dice que estas dos propiedades pues, son equivalentes. Es decir, que P implique que Q implique R es lo mismo que aceptar que simultáneamente P y Q me van a implicar R. También vimos esta proposición, esta equivalencia, que no encontré el nombre, sinceramente, pero lo que sí sabemos en esta equivalencia es que
La implicación la puedo escribir como una disyunción, donde recordemos que P implica Q es verdadera cuando Q es verdadera o cuando P es falsa. Entonces aquí tenemos esta disyunción. Entonces P implica Q es equivalente a no P o Q y vimos, pues en principio las dos inferencias porque vimos la equivalencia. Es decir, como vimos que P implica Q es equivalente a no P o Q, entonces al ver estas dos, como la implicación la puedo escribir, perdón, como la bicondicional la puedo escribir como, bueno, en general, A si solo si B, lo puedo escribir como A y B, perdón, A implica B y B implica A. Entonces, pues tenemos las dos inferencias, ¿no? Es decir, la equivalencia implica la inferencia de aquí para abajo y de abajo para arriba. Y también vimos la regla del reemplazo, que la regla del reemplazo en general lo que nos decía que si yo tengo una proposición en donde aparece una proposición P que resulta ser equivalente a Q, entonces puedo formar una proposición R', donde en lugar de Q, en lugar de P tengo Q. Muy bien, y pues esto es lo que hemos visto hasta este momento. Como buen resumen, pues espero que hasta aquí lo dejamos este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, pues denle like, suscríbanse, compartan, comenten. Compartan con alguien que les parezca que les pueda interesar este tema. Hasta luego y muchas gracias.